Bien, entonces aquí ya puse ya puse ya la clase salida. Entonces vamos a seguir con lo que ya habíamos comentado acerca del polimorfismo. Vamos a ponerle por acá lo siguiente que ya sabemos. Dice: al polimorfismo también se le conoce como cambio de clase. Esto básicamente pues hace referencia a que una clase, un objeto, lo puedes tratar de varias formas. Y luego dice por acá, lo otro que ya vimos, vamos a ponerla justo por acá, que nos dice lo siguiente: dice, el polimorfismo es el mantenimiento de múltiples implementaciones detrás de una interfaz común. Acuérdate que una interfaz es la serie de métodos que tiene una clase en cuestión. Entonces, fíjate cómo acá el método calcular área tiene múltiples implementaciones, en este caso la de cuadrado, la de rectángulo y la de triángulo. Y efectivamente tú le puedes dar mantenimiento, pues, o la puedes implementar de acuerdo a la clase en cuestión. Entonces a eso se refiere, que es el mantenimiento de múltiples implementaciones detrás de una interfaz común. La interfaz común para estos tres, para cuadrado y para triángulo y para rectángulo, es el método calcular área. Es la interfaz común que tienen es calcular área y cuántos métodos tuviera la interfase. Por eso se dice que la interfase siempre tiene puros métodos, porque acuérdate que interfaz es la serie de métodos con los que se interactúa una clase. Y regularmente la interfaz, pues obviamente es pública, porque para operar sobre una clase tienen que ser métodos públicos. Eso pues ya lo vimos con el encapsulamiento. Entonces dice por acá, siguiendo con esto, dice: Dice, el polimorfismo es utilizar un supertipo común, en este caso el supertipo figura, para permitir la sustitución transparente de subtipos. Es decir, cuando tú pones aquí, en este ejemplo, la clase figura, el tipo figura, atacas todo de un solo tirón. Por decirlo de una manera, vas a poder recibir cuadrado, rectángulo y triángulo. En cambio, si usaras una type declaration más subclasificada, por ejemplo, un cuadrado nomás serviría para cuadrado. Tendrías que hacer otro para rectángulo y otro para triángulo. En cambio, con el subtipo puedes tener una sola implementación y se va a comportar de diferentes maneras de acuerdo al objeto que reciba. Entonces a eso se refiere esto, que es utilizar un supertipo, algo que sea más genérico, que ataque todos los subtipos. A eso se refiere. Y el polimorfismo, en este caso, va estrechamente ligado con la herencia, obviamente, y con el tiempo de ejecución. Aquí tenemos tres implementaciones de calcular área: 1, 2, 3 y cuantas más hubiese. No vamos a saber qué código se va a ejecutar, cuál implementación de calcular área se va a ejecutar, hasta que veamos en tiempo de ejecución sobre qué objeto, sobre qué tipo se invoca. De ahí el calcular área va a adoptar una forma de acuerdo al tipo de objeto que le invoque. A eso se refiere esto. Y luego otra forma de verlo
El polimorfismo es que nos da la siguiente funcionalidad. Nos dice lo siguiente. Esto es otra forma de ver la otra sentencia. Dice, el polimorfismo permite crear clases con diferentes funcionalidades en una misma interfaz común. Fíjate cómo acá tenemos una misma interfaz común. Calcular área, calcular área, calcular área y cuantos más métodos tuviera figura. Entonces, con una tienes diferentes funcionalidades porque calcular área se va a comportar de diferentes formas de acuerdo al objeto que le invoque, pero tiene el mismo nombre, calcular área. En cambio, si tú no estandarizaras, por ejemplo, pudieras tener un método que se llame calcular área cuadrado, calcular área rectángulo, calcular área triángulo. Y por ejemplo acá no te serviría. Entonces lo más normal es esconderte detrás de una misma interfaz común para lograr diferentes funcionalidades. Con esto puedes obtener este código mucho más modulable y escalable que si no tuvieras interfaces comunes. Aquí si todas las figuras tuvieran su propio método, su nombre diferente para calcular área, no sería estandarizado, por decirlo de una manera. Entonces, eso es lo que brinda el polimorfismo bien hecho, estandarizar detrás de una misma interfaz común. Acá la interfaz común es calcular área, todos los objetos del tipo figura van a tener el mismo nombre, calcular área, para lo mismo, no más que con diferentes datos. Pero con un mismo mensaje, es decir, con una misma llamada, atacas varios tipos. A eso se refiere eso, que es implementar diferentes funcionalidades detrás de una misma interfaz común, de una serie de métodos que todos tienen. Entonces, ese es el polimorfismo con interfaces. Vamos a ver ahora cómo sería el polimorfismo, por ejemplo, con clases abstractas. Acuérdate, vuelvo a repetir, tan pronto como algo implemente una interfaz, una interfase, eso que lo implemente se compromete literalmente a darle una implementación a esos métodos. Entonces una interfase es como firmar un contrato de que sí o sí tienes que implementar los métodos que te exige la interfase. Y como te va a exigir, puedes estar seguro que cuando tú llamas a la interfase común de cierta interfase, no hace falta preguntarse si existe tal interfaz. Como ya vimos en su momento, aquí un if para comprobar si figura tiene el método calcular área no es necesario porque ya se firmó un contrato de que cualquier figura va a tener el método calcular área. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora vamos a ver el polimorfismo. Vamos a guardar este. Vamos a ver el polimorfismo ahora con clases abstractas. Me voy a copiar todo esto porque pues básicamente va a ser lo mismo. New file. Le puse polimorfismo clases abstractas. Vamos a repasar qué es una interfase. Dice, las clases abstractas en PHP son básicamente una clase, una superclase, que tienen métodos definidos, sí, pero no tienen cuerpo, es decir, tienen métodos definidos pero no implementados. Entonces, como te estarás imaginando, también se firma un contrato. Algo que implemente, algo que herede de una clase abstracta,
se va a comprometer a darle una implementación a los métodos definidos que tenga esa clase abstracta. Entonces, ahí está. Dice: se crean las clases abstractas ayudándose de la keyword abstract. Entonces vamos a transformar esto a class figura. Vamos a ponerle abstract class figura. Y vamos a continuar ya en el próximo video. Saludos.